Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos que nos están viendo a través de este canal. Bendito Dios. Le damos, ¿verdad?, gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder estar una vez más en este canal, Cristo TV. Gloria al Señor. Es una bendición poder estar vivos, ya que la palabra del Señor nos dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Les saluda el pastor Alex Cruz de la iglesia Templo de Adonai, aquí en Houston, Texas. Bendito sea el nombre del Señor. Avísele a su vecino, avísele a su familiar de que el programa Un Llamado Volvernos a Dios está ya al aire. Bendito sea el nombre del Señor, para que ustedes se puedan gozar juntamente con nosotros. Gloria al Señor. Hoy es un día especial, ¿verdad? Que tenemos a nuestra hermana Mileisha, hermana joven evangelista que viene desde Baton Rouge, allá en Luisiana. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. En un momento dado vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Pero sin antes quisiera dar los saludos, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo aquí en Houston. También a las personas que nos están viendo también a través de las redes sociales. Que el Señor bendiga vuestras almas, y en esta hora queremos agradecer al Todopoderoso por esta gran oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Tener una plática aquí con nuestra hermana Mileisha. Amén. Amén, ya que creo que es primera vez que viene a Houston. Sí, amén. Primera vez que viene a Houston, ¿verdad? Y ella es una evangelista que el Señor ha llamado al ministerio para compartir, llevar la palabra del Señor a donde Dios la quiera llevar. Entonces, pero antes de comenzar la plática con ella, vamos a leer una lectura. La lectura que queríamos leer primeramente, bendito sea el nombre del Señor, con respecto a la santidad. Hoy queremos hablar acerca de la santidad, bendito Señor. Y para ello creo que Hebreos, ¿verdad, hermana? Si gusta leerlo, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hacemos una breve oración y luego entramos a lo que traemos después, a lo que viene después. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Dele, hermana. Amén. Leemos la palabra, la gloria del Padre y Espíritu Santo, ¿verdad? Y saludando a todos los hermanos, que Dios los bendiga. Y es un gusto, ¿verdad?, estar aquí, sí, compartiendo la palabra del Señor, el pastor. Y gracias ¿verdad?, por la invitación, la gloria del Señor. Bueno, leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Más claro no puede estar. Amén, aleluya. Oramos al Eterno. Padre, Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa gracias, tarde, gracias, Señor, en esta hermosa hora, por esta bendición que nos da, Dios mío, de poder estar delante de tu presencia primeramente, y delante de esta audiencia que también está pendiente, Dios amado, a la palabra tuya, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, por mi hermana Mileisha y también tu servidor, Señor amado, que podamos nosotros ser portavoz de tu palabra. Todo lo queremos hacer para la gloria del Padre, y en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria Aleluya. Aleluya. Qué bendición. Aleluya. Poder estar delante de vosotros en sus hogares, ahí donde nos estén viendo a través de las redes sociales. En esta hermosa hora, amado hermano, le quiero recordar que nuestra iglesia aquí en Houston, Templo de Adonai, está ubicada allá en la 6019 Edgemore Drive, Houston, Texas 77081. Esa es la dirección. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra iglesia tiene los servicios martes, miércoles a las 7 p.m., sábado a las 6 p.m., domingo tenemos a las 4 p.m. el estudio bíblico, y inmediatamente a las 5 tenemos el culto evangelístico. Como acostumbramos a hacer en los programas, pues dar estos anuncios. Bendito sea el nombre del Señor. Si ustedes nos quieren acompañar, bendito Dios también, ¿verdad? Hoy tenemos campaña. Bendito sea el nombre del Señor. Los viernes regularmente no tenemos cultos en nuestro templo, pero hoy sí tenemos, porque tenemos campaña. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre he dicho, amado hermano, que estamos en campaña, número uno, porque hay almas que salvar. Estamos en campaña porque hay enfermos que sanar. Amén. Y la parte mejor es que estamos en campaña porque también hay hermanos que enderezar. Aleluya. Amén, aleluya. Así que Amén. imagínense Amén. la gran necesidad que hay para poder abarcar esas tres cosas con la ayuda del Señor, porque siempre necesitamos mejorar nuestros caminos como cristianos. Amén. También. Gloria sea al Señor. Así que la palabra nos llega a todos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, antes de seguir yo hablando, quiero darle la parte a mi hermana Mileisha para que ella se presente quién es, y más o menos dé un poco, amada hermana, de lo que es
el llamado que el Señor le ha hecho, ¿verdad? ¿Cuándo fue que usted se entregó al Señor? Amén. ¿Cómo fue? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Y, ¿verdad? Y su llamado. Denos unas cuantas palabras. Tenemos una hora, así que no hay problema. Amén. Usted puede tomar el tiempo necesario Amén. para Amén. compartir. Así que usted quede con nosotros. Gracias, pastor. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Amén. A cada hermano que está sintonizando, ¿verdad? Este canal que el Señor ha levantado en estos últimos tiempos para la gloria de su nombre. Soy la evangelista Mileicha Rivera, por gracia y misericordia del Señor, del Ministerio Libertad a los Cautivos, Isaías 61:3. Pertenecemos a la iglesia La Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, aquí, allá en Baton Rouge, Luisiana. Amén. Gloria al Señor, con mis pastores Francisco Guzmán y Brenda Liz Parrilla. Así que le damos la gloria al Señor por esta oportunidad que Él ha permitido, amén, en esta ocasión de poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor por estos medios. Para la gloria del Señor, ha sido hermoso lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, reconociendo, ¿verdad?, que separados de Él nada podemos hacer. Y el Señor llegó a nuestras vidas cuando menos lo esperábamos. Recuerdo que cuando vivía sin Cristo, vivía aferrada a las vanidades, vivía aferrada a lo que es los deleites del mundo, pero el Señor llegó a mi vida en el 2011, pastor. Amén, gloria a Dios. Y el Señor tocó la puerta de mi corazón. Yo pues nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico, nací en el 11 de abril del 1994 y me crié en Puerto Rico hasta la edad de mis 16 años. Y surge que en ese momento, cuando ya yo cumplí 16 años, surge una situación familiar donde mi mamá estaba pasando un problema económico. Y como nosotros teníamos ya familia desde hace tiempo viviendo en Luisiana, ¿verdad? Pues surge que mi mamá decide venirse para acá, pero era, pastor, el propósito del Señor. Amén. Era propósito del Señor porque Dios tenía en sus planes, ¿verdad? Y tenía en su propósito que llevarme a Luisiana. Dios sabe el por qué lo permitió así, ¿verdad? Hay personas que en su propio país, nación, donde nacen, ahí el Señor los transforma, pero Dios decidió llamarme como Abraham, pastor. Amén. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y aunque yo no conocía que era propósito del Señor, recuerdo que cuando mi mamá dijo que nos íbamos definitivo a vivir para Luisiana, eso fue devastador para mí. Yo decía, no quiero ir, yo no me quiero ir de aquí, yo quiero que volvamos, por lo menos estemos un año y volvamos, pero el Señor tenía otros planes. Así es. Y desde pequeña el enemigo quiso marcar mi vida con lo que es la vanidad, el modelaje. Siempre desde pequeña eso me llamó la atención, pastor. Y yo recuerdo que desde pequeña, pues muchas personas me decían, ay, qué bonita, tú eres modelo, y me preguntaban eso se me fue metiendo en la mente, pastor, a tal punto que yo decía, mami, yo quiero ser modelo. Y surge que la oportunidad donde mi mamá me apunta para tomar las clases del modelaje, y llega el momento que cuando yo comienzo a tomar esas clases de modelaje, como que comienzo a tomar un vuelo, algo muy fuera de lugar. O sea, comienzo a aferrarme a eso de lo que es la seducción, pero cuando hablo de la seducción lo hablo en el aspecto de querer llamar la atención, porque cuando buscamos esa palabra seducción tiene diferentes significados. Y en lo que yo estaba atada era con ese espíritu de sensualismo. O sea, me refiero de que mi manera de caminar, mi manera de quizás mirar, la manera de yo vestirme era una manera provocativa, y era algo que el enemigo quiso comenzar. Mientras yo comencé a tomar esas clases de modelaje, el enemigo quiso poner eso en mí de querer llamar la atención, de que todos me miraran, y en eso me aferré. Y surge que comienzo a hacer amistades, para resumirlo, ¿verdad? Comienzo a hacer amistades y comienzo a aferrarme a la música mundana, música de reggaetón, a las fiestas. Iba a las fiestas con edad de 14, 15, 16 años. Y hasta llegué a probar el alcohol, que el enemigo quería atarme. Con eso yo le doy gloria al Señor, ¿verdad? Que Dios me sacó a tiempo de Puerto Rico. Gloria a Dios, amén. Y cuando el Señor, ¿verdad?, permite que yo llegue, ¿verdad?, a lo que es Estados Unidos, seguí con lo mismo. Yo hacía deporte, modelaje, todas esas cosas, me aferraba a lo que eran las amistades, pero aún desde yo estando en Puerto Rico, ya cuando yo llegaba a mi habitación, pastor, yo sentía un vacío dentro de mí. Nada de lo que yo probé, o sea, y yo le doy gloria a Dios que hubieron cosas que el Señor me libró de muchas cosas, ¿verdad? Hubieron cosas que no probé mundo, pero sí llegué a probar ciertas cosas del mundo, y yo entiendo que lo que
yo experimenté fue suficiente para yo saber que el mundo no es lo mío. Así O es. sea, fue algo tan lindo porque al yo ahora conocer la verdad he podido comprender que yo estaba cegada. Estaba cegada con las vanidades, estaba cegada con el mundo. Y recuerdo que ese vacío estaba ahí y seguía ahí. Y no había nada que llenara. Hasta cuando llego aquí seguía lo mismo. Hasta que llega un día que comienzo a ir a la iglesia, pastor. Y el Señor comienza a tratar conmigo. O sea, porque le abrí el corazón. El Señor comienza a hablar a mí, tú a tú. Y en Puerto Rico yo en muchas ocasiones, ¿verdad? Fui a la iglesia porque mi mamá me inculcó desde pequeña, ¿verdad? Que existía un Dios, pero no conocíamos la verdad del Evangelio. Entonces no le servíamos a Dios como Él requiere en su palabra. Y pues recuerdo, ¿verdad? Que mi mamá siempre me daba consejos en lo que era guardarme, a pesar de cómo tuve amistades, ¿verdad? Y fui modelo y todo eso, el Señor me guardó hasta de la fornicación. Le doy gloria a Dios en eso, porque el Señor me guardó de eso. Mi mamá siempre me aconsejaba y me decía, mira, ten cuidado, tú tienes que estar guardada, llegar al matrimonio virgen, y todas esas cosas se me fueron grabando, y en esa área yo comencé a tener temor. Y yo, aunque yo era como era, me vestía como me vestía, le doy gloria al Señor, ¿verdad? Que nunca me permitió llegar a algo más allá de eso. Entonces, pues lo poco que yo experimenté fue suficiente para mí, para yo entender que me sentía vacía, me sentía hueca, pero cuando Cristo llegó a mi vida, Gloria a Dios. todo lo cambió, pastor. Amén. Fue algo que cuando el Señor llegó a mi vida, yo comencé a experimentar algo que ni el modelaje, ni la fiesta, ni los bailes, la música, nada, ni las amistades, nada me pudo dar esa llenura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando comencé a ir a la iglesia, pastor, y comencé a escudriñar la palabra, para que veamos la importancia de escudriñar la palabra. Así es. Comienzo a escudriñar la palabra, pastor, y el Señor comienza a abrir mi entendimiento. Y yo recuerdo que escudriñando la palabra me topo con 1 de Juan 2, 15 al 17, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así es. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Y a qué momento, disculpe que Sí, amén, amén. ¿A qué momento sintió usted el llamado para ser evangelista? Pues mire, pastor, fue ya cuando yo me convertí en el 2011, el Señor comenzó a tratar, me hablaba, ¿verdad? A través de vasos e instrumentos, y me dijo, te quiero predicando mi palabra, aún a través de mi pastor, y te quiero adorando mi nombre. Y surge que me convierto en el 2011, y ya en el 2012 comienzo a predicar. Pero todavía no estábamos en la verdadera santidad. Sí. O sea, ni siquiera porque todos nos llamó Dios al mismo tiempo. O sea, a mí, a mis pastores, todos nos convertimos al mismo tiempo en el 2011. Y Dios fue moldeándonos a todos en la santidad. Toda la familia al mismo tiempo. Sí, mis pastores, que ellos, además de mis pastores, son mis tíos. Y mi mamá. Nosotros 4 ahí al mismo tiempo. El Señor trató con nosotros porque nos vinimos para el mismo tiempo para Luciana, nos vinimos para ese mismo tiempo. Y fue algo bien tremendo, porque comenzamos, ¿verdad? En la obra, el Señor llamó a mis pastores, fue algo rápido. O sea, había otro pastor, entonces él dijo, Dios me dice que ustedes son los pastores, yo me tengo que ir a México y fue algo rápido. Entonces Dios fue capacitándolo, y claro, nos sigue capacitando, porque eso es hasta que Cristo venga. Pero en su corazón ya sentía esa seguridad. Exactamente. ¿Qué es lo que quería hacer? Exactamente. Predicar su palabra. Sí. Entonces Dios puso, o sea, cuando Dios trató con mi pastor, Dios lo llevó a la prisa, o sea, en el don de ciencia. Y Dios lo usó, y Dios me habló y me dijo, te quiero predicando mi palabra. Y él dijo, ahora es el momento. Y surge que en abril o en marzo, abril del 2012 comienzo a predicar la palabra. Gloria a Dios. O en marzo, entre esos 2 meses. Y entonces, en ninguno de ese tiempo, o sea, comencé en el 2012 a predicar la palabra, pero todavía no era evangelista, sino que hasta el 2016 Dios pone en el corazón de mis pastores que es el tiempo de ungirme como evangelista, de presentar el ministerio oficialmente. Sí. Y fue algo precioso, pastor. Qué bueno, me alegro escuchar sus palabras y su testimonio, ¿verdad? Amén. Por lo menos parte de su testimonio, amén. Para que las personas que nos están viendo a través de la televisión, ¿verdad? A través de este canal y a través del programa que tenemos de parte de nuestra iglesia,
que el lema del canal es o del programa, digo, es un llamado a volvernos a Dios. Amén. Y yo creo que como mi hermana Mileisha experimentó, también lo experimenté yo, y muchos hemos experimentado ya ese encuentro con Amén. Jesucristo. Amén. Y ese verdadero encuentro que ha producido en nosotros un verdadero cambio. Amén. Porque ahí es donde uno se da cuenta si hemos encontrado a Jesucristo o hemos tenido ese encuentro con Jesucristo. Amén. Verdaderamente, porque hay cambios en nuestra vida, Eso es así. cambios verdaderos, bendito Dios. Y quisiéramos, ¿verdad?, creer de que hay jóvenes que nos están viendo a través de este canal, y no digamos que a través de las redes sociales, pues me imagino que habrá uno que otro o varios jóvenes escuchándonos, viendo este programa, y que puedan ser inspirados, ¿verdad?, por el testimonio de nuestra hermana Mileisha, una joven que, ¿verdad?, que Dios ha levantado, más que darle salvación, le ha dado un ministerio para que ella sea portavoz de su palabra. Amén. Entonces damos la gloria al Señor por ello, y necesitamos hoy en día más jóvenes, Amén. ¿verdad?, jovencitas y jóvenes que verdaderamente se den cuenta de que el camino de Dios es un camino hacia la eternidad, y que Amén. es necesario, ¿verdad?, llevar el mensaje y traer más gente Amén. a los caminos de Dios, Sí, hermana. Yo amén. creo que ese es el propósito del ministerio Eso es. evangelístico, Amén. ¿verdad? Amén. Primeramente, anunciar las buenas nuevas Eso de es. salvación. Amén. Y a la misma vez tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Amén. Bueno, yo digo, y también usted, Amén. como evangelista, de lo que es predicarle a la misma iglesia, Amén. ¿verdad? Eso es así. A que nosotros también veamos una vida de santidad. Y eso nos lleva a tocar el tema en este momento de la Amén. santidad. Amén. Yo le dije a usted, ¿verdad?, hace un rato atrás, qué es lo que quisiera platicar usted aquí en el canal. Amén. Y yo creo que estamos en el mismo sentir, Aleluya. ¿verdad?, que es predicar la santidad, ya que Amén. estamos en los últimos tiempos Amén. y es necesario predicar la palabra del Señor. Usted había mencionado que quería leer otra lectura en Primera de Pedro, Sí, creo. amén. Amén. Búsquenos la lectura y podamos comenzar este mensaje que queremos exponer el día de hoy, antes de que el programa se termine. Es un programa de 1 hora, de 6 p.m. a 7 p.m. Todos los viernes, su servidor, Pastor Alex Cruz, estamos acá, bendito Dios, en este canal, Cristo TV. Específicamente el programa, un llamado a volvernos a Dios. Amén. Entonces queremos en esta hora tocar el tema de la santidad. Es un tema, amada Amén. hermana, Sí. que no muy famoso hoy en día, ¿verdad? Amén. Creo que el tema más atacado Eso es así. hoy en día, porque algunos quieren quizás calificar la santidad como muy limitada, muy Amén. limitada. Amén. Amén. Más sin embargo, sabemos que la santidad es algo, es un tema sumamente importante. Eso E es. incluso usted lo leyó en Hebreos, ¿verdad? Hebreo. Que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Así que ese es el punto clave. ¿Por qué necesitamos la santidad? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Amén. Ni uno de nosotros miraremos al Señor, que es el deseo más grande de cada uno de nosotros. Amén. Léanos la palabra y Claro que sí. comparte un poco al respecto. Amén. Dice la palabra para la gloria del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, en 1 de Pedro 1, verso 13 al 16. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí, pastor, en la palabra del Señor, como verdad, estamos en ese tema, sin santidad nadie verá al Señor. Y es algo muy importante que nosotros, verdad, entendamos que el Señor nos llama a una verdadera santidad. Hoy día, verdad, muchos pues dicen que viven en santidad, pero la realidad del asunto es que cuando vamos a la palabra, a la luz de la palabra, nos damos cuenta lo que es la verdadera santidad. Y Dios nos llama como iglesia a vivir en esa verdadera santidad, una santidad bíblica. ¿Qué significa santidad? Estar separado para Dios. O sea, separado para Dios habla de estar separado de los deleites del mundo, no tener amistad con el mundo, sino como Cristo dijo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así. Entonces,
como vimos allá en Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí el apóstol Pedro habla algo muy esencial y enfático en esto, y es que dice, como hijos obedientes. Así es. O sea, pastor, que si ahora estamos en Cristo, ¿qué debemos ser? Hijos obedientes. Obedientes, obviamente. Amén, amén. Exacto, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Así es. Quiere decir que tenemos que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Quiere decir que antes estábamos en nuestra ignorancia. Pero, ¿qué dice? Como aquel que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que queremos hacer nosotros como iglesia de Sana Doctrina es aclarar lo que es la santidad. Amén. Porque hay, como le dije yo hace un rato, de que hay muchos puntos de vista. Amén. Hay gente que dice que Dios solamente quiere el corazón. Aleluya. Y déjeme decirle que hasta cierto punto eso es cierto. Porque si le damos al corazón, le damos todo lo demás. Amén. Entonces, porque la palabra del Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Si el Señor solo pide el corazón, le vamos a dar todo lo demás. Amén. Porque la palabra del Señor también dice, hermana, que amarás a Jehová tu Dios. Amén. Con todo tu corazón. Amén. Ese es el primer mandamiento. Amén. Amén. Amar a Jehová con todo el corazón. Amén. Entonces, si fuera cierto que solamente Dios quiere el corazón, entonces, si lo miramos desde este punto de vista, pues es cierto que quiere todo el corazón. Amén. Y si le damos todo el corazón, le vamos a dar todo lo demás. Aleluya, ¿verdad? gloria Tanto a Dios. como los pensamientos, nuestro vocabulario, las intenciones del corazón y también lo exterior. Amén. La manera como nosotros vivimos. Porque aquí acaba de leer usted, amada hermana, en lo que es Primera de Pedro. Y usted habló de la obediencia. Amén. Y es importante ser obediente. Amén. ¿A qué? A vivir, dice aquí, en santidad. Y luego dice una frase que me gusta bastante, que dice, Aleluya. en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y toda es toda. Amén. Aleluya. Entonces no es parte, no es en una área solamente o en otra área, sino es toda. Bendito Dios. Y yo creo que hoy tenemos un problema en este último tiempo, hermana, muy grave, ¿verdad? Porque hay mucha gente nos acusan a nosotros de tantas cosas. Bendito Dios, nos acusan de que nosotros somos fariseos y que nosotros solamente nos estamos fijando de lo exterior. No necesariamente, ¿verdad? Que no, solamente lo que nosotros estamos haciendo es aplicando el consejo de la palabra, todo el consejo de la palabra. Entonces el Señor quiere que seamos santos, dice, en toda nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Es algo, pastor, que como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Amén. sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, pastor, es un orden que muchos no entienden. El Señor cuando llega a nuestra vida y nosotros le abrimos el corazón, Él va a transformarnos de adentro hacia afuera. Así es. En ese orden, pastor, espíritu, alma y cuerpo. Así es. Es algo que ese es completo. es ya. completo. Amén. Y es como usted está diciendo, o sea, es algo que, ¿verdad? Cuando la palabra dice es en toda, y ahí es donde muchos difieren, pero ¿quién puede ir contra Dios, pastor? Así es. No podemos ir contra su palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos habla de que Dios quiere santidad tanto en el interior como en el exterior, o sea, es en toda nuestra manera Así de es. vivir. Amén, amén. Y entonces ahí es donde muchos difieren, dicen, no, que lo externo, ahí no te metas. Ahí es donde esos temas es lo que la gente no Así quiere. es. pastor. Y ese es el pleito, podemos decir hoy en día, ¿verdad? Que hay de que mucha gente no quiere obedecer. No quiere Esa es la palabra. Y la Biblia dice como hijos obedientes. Dice, Aleluya. porque si ya los tomó como hijos, pues hay que ser obedientes. Eso Y yo me así. imagino que todo padre quiere que su hijo sea obediente. Amén. Porque es su hijo. Porque eso. Tiene el derecho como padre en reclamarle, en decirle, tienes que obedecer. Hay una palabra que se dicen ahí los padres, dicen, mientras estás bajo mi techo, vas a hacer lo que yo diga. Aleluya. Y eso creo que es correcto, ¿verdad? Especialmente cuando se está instruyendo bien al hijo. Gloria a Dios. De la misma Gracias, manera, Señor. nuestro Padre nos dice también a nosotros, mientras estamos bajo su cobertura y nos proclamamos hijos de Él, pues tenemos que ser hijos obedientes. Aleluya. Y aplicar el consejo de Dios de vivir la santidad completa. No a medias. Porque déjeme decirle, hermana Mileisha, que la santidad es progresiva. Es progresiva. Eso lo enseñamos nosotros, ¿verdad? Y hay gente que quizás no entiende o no lo quiere creer. Pero la palabra progresiva significa
con respecto a la santidad, de que cuando nosotros venimos al Señor, antes de conocerle, nosotros éramos obviamente pecadores, Amén. destinados a la condenación eterna. Pero nosotros obtenimos la salvación por gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Entonces, pero en ese momento que nosotros aceptamos al Señor, nacimos de nuevo. Amén. Como usted dijo, del agua y del Espíritu, Amén. ¿verdad? Amén. Y somos una nueva criatura, como un bebito recién nacido, ya sin pecado, porque su pecado ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Amén. Pero ya en ese momento, como la santidad es progresiva, en ese momento ya no es nuestra responsabilidad. Sí, y es ahí donde el ser humano, el hombre y la mujer quiere escapar Amén. de lo que es la responsabilidad de guardarse. Así. Usted usó la palabra santo, Amén. que se deriva de apartarse, Amén. ¿verdad? Para Dios. Amén. La misma iglesia, la palabra iglesia, hermana, significa, ¿verdad? Del griego iglesia, que significa Amén. sacado de, Amén. que fue sacado del mundo. Amén. Bendito Dios. Y si Gloria a salimos Dios, del mundo, gloria a Dios. ya no tenemos nada que ver, Eso es así. ¿verdad? Con cómo el mundo se conduce, cómo vive, cómo habla, cómo viste y cómo piensa. Eso es así. Eso es toda la manera de vivir, Amén. amén, de conducirse. Así que les animamos a todo el pueblo que nos está viendo a Amén. través de este canal, Amén. todos los hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, jóvenes también. Amén. Les animamos, les aconsejamos a través de la palabra de que vivamos la santidad completa, Amén. porque Cristo viene pronto por su iglesia. Aleluya, y nosotros tenemos que estar viviendo la santidad completa para poder ser dignos de ser arrebatados con el Señor. Amén. Hay una palabra, amada hermana, en Apocalipsis que dice: el que es justo, sea justo todavía. Amén. Y el que es santo, dice, sea santo todavía. Aleluya. Yo estaba viendo ese versículo en otra versión, la versión actual de hoy en día. Y estaba viendo de que ahí, como ves, un lenguaje actual de hoy en día, usa palabras más directas y más claras a nuestro, digamos, lenguaje hoy en día. Y dice que el que es sucio, que se siga ensuciando Santo, más. aleluya. Y el que se ha limpiado, dice, que se siga limpiando. Santo, aleluya. Entonces, ahí es donde podemos decir, aclaramos lo que es la santidad progresiva. Gloria a Dios. Porque dice que el que es limpio, ¿verdad? En la versión, ¿verdad?, actual de hoy en día, el que es limpio, porque ya Dios lo limpió, que se siga limpiando. Gloria a Dios. Amén. Entonces ya es la responsabilidad de nosotros de seguirnos limpiando. Pero hoy en día, pues la gente piensa que Dios lo va a hacer todo. Aleluya. Y que no tenemos nada que ver nosotros. Pero no es así. Eso es así. Así es. Así que, ¿qué más quisiera hablar acerca de esto? Sí, pastor, es algo, ¿verdad? Que como usted mencionó hace un rato, ¿verdad? Que muchos cuando hablamos de la santidad pues están en contra, nos llaman fariseos y cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, el significado, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, no hablemos por lo que escuchamos de otros, sino que vayamos a la oración, al ayuno, a escudriñar la palabra. Amén. En el Espíritu, pastor, para Amén. que no seamos confundidos. Entonces, personas escuchan por otro lado que le dicen fariseos a los que viven y predican la santidad y lo siguen hablando. Entonces, fariseo no es una persona que vive y predica la santidad, es una persona que no vive lo que predica. Así es. Porque cuando vemos la historia, Jesús confrontó a los fariseos, pastor, y Amén. le dijo hipócrita. Así es. Entonces, muchas personas se recuestan porque Jesús dice, los fariseos tienen sus ropas largas, pero son sepulcro blanqueado. Entonces ya personas dicen, mira, tiene la falda, es una farisea. Mira, tiene la corbata, es un fariseo. No, o sea, los fariseos tenían ropas, vestiduras espléndidas, pero por dentro estaban sucios. Y Así eso es. es lo que Cristo nos habló y nos especifica en Mateo 23, dice que es menester, es necesario que el vaso sea primero limpio por dentro para que entonces por afuera sea limpio. Entonces es algo muy enfático que la palabra nos enseña, primero limpiarnos por dentro para luego estar limpios por fuera. Amén, pastor. amén. Y usted mencionó algo acerca de lo que el Señor dijo acerca Amén. de los fariseos. En esa escena el Señor tenía congregada mucha gente Amén. a su alrededor y el Señor se dirigió a sus discípulos Santo. y les dijo así, de esta manera: haced todo lo que ellos os dicen que hagan.
Eso. Note bien, si el Señor estuviera totalmente en contra de los fariseos, Eso es así. Él hubiera dicho, no le hagan caso a nada de lo que ellos dicen. Eso es así. Mas sin embargo, Jesús dice, haced todo Todo lo que ellos os dicen que hagan. Mas no hagáis como ellos hacen. Porque lo que Amén. ellos hacían, no lo es como dijo usted, no practicaban lo que Eso es predicaban. así. Entonces es importante de que veamos esto bien y interpretemos las escrituras bien, Amén. porque para no sacar de contexto y sacar lo que nos está diciendo ahí, Exacto. sino que lo que dice ahí la palabra del Señor. Amén. Entonces si alguien nos mira a alguien, es más, fíjese que hay gente que ha predicado santidad y luego ha caído en pecado. Entonces ahí mucha gente se agarra y dice, no, pues ahí estaba dándole duro, que hay que por dentro y que por fuera, y luego está en pecado. Ese ya es problemita de esa persona. Eso es así. Amén. Y la oportunidad que la persona pueda arrepentirse y volver a Amén. reconciliarse con el Señor. Amén. Pero no se puede agarrar ahí de uno, porque Amén. lo importante aquí es Amén. que prediquemos la santidad, Amén. los esforcemos con la ayuda del Espíritu Santo a cumplir esa palabra, a vivirla. Amén. Bendito Dios. Y todo oyente que los escucha predicar y que escucha toda iglesia, y pastor, y predicador, y evangelista de sana doctrina, de santidad, tome el consejo de Jesús que dice, hacer todo Amén. lo que ellos dicen que hagan. Claro. Ahora, si alguien da mal ejemplo, pues no hay que hacer lo que ellos hacen. Amén. Amén. Recibir la palabra, como dijo Juan también, Amén. escucharlo todo, Amén. ¿verdad? Guardar Claro. Amén. y desechar lo malo. Amén. Cualquier mal ejemplo que haya por ahí de alguien que predica santidad y ha dado mal ejemplo, pues hay que desechar ese mal ejemplo y tomar la palabra que está predicando, porque Gloria es palabra de Aleluya. Dios. Amén. Amén. Así que, amada hermana, este punto de la santidad es un mensaje de los últimos tiempos. últimos tiempos. Porque ahí en Apocalipsis, amada hermana, la hermana les enseña que lo guardemos nosotros, bendito Dios, porque el Señor viene pronto. Viene, eso. Si usted se da cuenta aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde estuvimos leyendo, Amén. note que ahí comienza a hablar acerca de una esperanza viva que tenemos nosotros. Amén. Entonces, como nuestra esperanza de entrar al reino de los cielos, de estar delante de nuestro Padre Celestial, es una esperanza viva, no Amén. muerta, porque Cristo resucitó entre los muertos. Entonces, como es viva, el Señor, y una esperanza, el Señor nos llama a que vivamos la santidad, si es que tenemos esa esperanza. Y Amén. la santidad tiene que ser completa. ¿Qué le quisiera decir, hermana, ya que el Señor la ha llamado a predicar? Amén. Y he visto algunos videos suyos que Amén. usted ha compartido a través de YouTube Amén. o otros medios de Facebook Live. Y obviamente hoy, hermana, predicar santidad completa es como meterse en problemas con la gente, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo le ha ido? Platíqueme cómo le ha ido con respecto a eso. ¿Ha tenido ciertos ataques o comentarios, verdad, que quizás hacia su vida, hacia su persona? ¿Y cómo usted ha reaccionado a esa negatividad, podemos decir? Amén, pastor. Pues mire, ha sido, ¿verdad? Algo, yo le doy la gloria al Señor primeramente por darme la fuerza, ¿verdad? Y la valentía, así como el Señor se la dio a Juan el Bautista, ¿verdad? Para poder confrontar a esa generación, ¿verdad? Así es. Y hablarle la verdad. Pues fíjese que he tenido, ¿verdad? Hay personas que han sido edificadas, ¿verdad? Eso no se puede pasar por alto para la gloria de Dios. Pero también han habido muchas personas que se han molestado, me han hablado malo, me han dicho, me han dado falsos testimonios de mi persona, han, ¿verdad? Estado en contra o diferido del mensaje, hasta dicen que la mujer no puede predicar, muchas de esas cosas, ¿verdad? Así es. Pero yo le doy gloria a Dios, pastor, que como el Señor nos enseñó, Así es. ¿verdad? Que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Ujú. Y también dicen proverbios que la blanda, o sea, la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita la ira. Amén. Entonces, cuando estas personas, ¿verdad? No a todos les contesto, eso sí, pastor, porque hay algunos que yo mejor, como Cristo en ocasiones tuvo que hacer silencio, Así ¿verdad? es. Y dejar que Dios obre, orar mejor por ellos, pero cuando tengo la oportunidad de contestarles, pues les hablo con esa misericordia, esa mansedumbre. Y en una ocasión surgió un testimonio de uno que me estaba diciendo, ¿verdad? Muchas cosas feas en un comentario del Facebook Live. Y yo le respondo diciéndole, mira, Cristo le ama, arrepiéntase. Y el joven terminó diciéndome, yo necesito cambiar. Ujú. O sea, y ahí nos damos cuenta que son personas que están atadas, que necesitan a Cristo. Es el enemigo el que los induce. Es una
responsabilidad grande que tenemos encima. Eso es así. ¿Verdad? Porque Eso es así así. como Juan el Bautista no fue muy famoso que se diga, ¿verdad? Aleluya. Fue un predicador que verdaderamente le costó la cabeza. Le costó la cabeza su muerte, pero él se paró firme. Y yo Amén. creo que esa firmeza, hermana Mileisha, yo le animo y le agradezco Amén. a Dios, ¿verdad? Por su firmeza que ha tenido hasta el día de hoy, Amén. de pararse firme, porque digamos cualquiera de repente le entra el miedo, Aleluya. le entra la duda, si, Y una ¿verdad? cosa, pastor, perdona que le interrumpa rápido. Sí, sí. Ahora que usted dice eso, he visto, ¿verdad?, la palabra de Dios que en medio de esos procesos, que quizás, claro, como humano hiere, pero le doy gloria a Dios que no le doy la importancia de que eso me robe el gozo, pero he visto como Dios me ha dicho, habla y no calles. Y una de las palabras que el Señor me habló mucho antes, ¿verdad?, que yo comenzase a ser evangelista, me dijo, vas a hablar lo que yo te dé, guste a quien le guste, guste a quien no le guste. Y entonces Dios me ha dado esa fuerza y ese consuelo de que me ha dicho, sigue hablando y no calles. Amén. Y es algo, Amén. ¿verdad?, que tenemos Y hay que seguir. obedecer a Hay que Dios obedecer a Dios. antes que a los hombres. Bendito Amén. sea el nombre Amén. del Señor. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos, porque Amén. en cierta ocasión le decía yo a la iglesia que si Juan el Bautista estuviera hoy en día, se le cierran todas las puertas, bendito Dios. Aleluya. Quizás estuvieran pocas las iglesias que lo invitaran a predicar. Eso hace. Bendito sea el nombre del Señor, pero la misma responsabilidad que Él tiene tenemos nosotros como Amén. iglesia, Amén. como predicadores. Amén. Preparar el camino del Señor, enderezar la senda. Amén. Aleluya, bendito Dios, hacer saber a la gente. Aleluya, más que todo a los cristianos, ¿verdad? Amén. Que hay que vivir una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, Juan el Bautista no andaba con muchos rodeos, ¿verdad? Sí. Él no andaba poniéndoles adornos al mensaje, bendito Aleluya. Dios, como solemos hacer a veces nosotros, porque decimos, no, pues, como dicen algunos, no, pues que le golpean la gente, muy duro dan, y aquí y allá, ¿verdad? Amén. Pero si estamos predicando la palabra de Dios y nuestros comentarios son de acuerdo a la palabra de Dios, Amén. nuestras palabras van conforme a la palabra de Dios, Amén. Amén. con toda confianza hay que predicar. Amén, pastor. De la misma manera, fíjese que yo tengo una experiencia también. Hubo un predicador chileno que llegó a predicar en cierta ocasión en una iglesia donde yo estaba Aleluya. y habló, predicó, pero cuando llamó a ministrar me dio una palabra profética, ¿verdad? No como las palabras proféticas de hoy en día de apóstoles y profetas y todo eso, sino con una profecía quizás no muy agradable. Santo. Y es que me dice, el diablo se va a levantar contra ti. Imagínense Ay, qué tipo de santo. profecía. ¿Cuánto le gustaría tener esa profecía? Aleluya. El diablo se va a levantar contra ti, contra tu familia. Pero me dice, pero yo estoy contigo. Qué Y lindo. dijo estas otras dos palabras o estas dos frases que quedaron clavadas en mi corazón. Dijo, párate firme y toca trompeta. Ay, qué lindo, Dios. Ahora, él no me conoce a mí personalmente, creo que ni mi nombre sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Era un predicador chileno Ah. que ha venido a Houston varias ocasiones con su familia, que ellos tocan, cantan y tocan también, pero tocan música, instrumento. Y cuando me dio esas palabras, pues yo ya supe que pues tenemos que pararnos firmes. Eso es así. Porque si vamos a hablar santidad, vamos a recibir muchos ataques, Eso es así. vamos a recibir muchos comentarios negativos, mucha crítica, Amén. bendito Amén. Dios, pero es ahí donde uno tiene que pararse Pararse firme, y como me dijeron ahí, pues lo mismo me imagino que el Señor nos dice a nosotros, Amén. tocar trompeta, Amén. ese es alertar, Amén. ese es predicar, ese es Amén. hablar Qué lindo. lo que está en la palabra del Señor. Así que el Señor ya viene pronto, Ya viene. su venida está cerca. Y queremos aprovechar el momento que usted está aquí en Houston, amada hermana. Amén. Ahorita ya casi vamos a salir de este canal, de este Aleluya. programa. Amén. Bendito Dios, en unos cuantos minutos, porque a las 7 p.m. tenemos el arranque de la campaña allá en la iglesia Templo de Adonai. En la dirección es 6019 Edgemore Drive. Por si acaso está alguien viendo y dice, pues yo quiero ir a escuchar palabra de Dios de Amén. parte de nuestra hermana Mileisha. Amén. Bendito sea el nombre del Gloria a Señor, el cual es el instrumento que Dios va a usar en esta noche para llevar la palabra del Señor. Gloria a La Dios. dirección es 6019 Edgemore Drive, Houston, Texas, 77081. Mi número de teléfono, si me quiere llamar al final del programa, saliendo de aquí, de las 7 en adelante, es 281-701-9808.
Hermana Mileche, quisiera que compartiera con la audiencia lo que es su ministerio, cómo se llama, dónde radica. Amén. Y cómo ha crecido y cómo, ¿verdad?, se ha desarrollado ese ministerio. Amén. Pues mire, pastor, ha sido, ¿verdad?, algo muy precioso, porque desde que el Señor habló a mi vida, recuerdo que en el 2014 Dios me dio el nombre del ministerio. Amén. Ya desde el 2013 Dios me había dado la palabra del nombre del ministerio, el versículo, a través de mi pastor. Pero en el 2014 Dios me da el nombre, pero yo no estaba segura. Yo decía, ¿seré yo? Y yo decía, Señor, confírmame, ¿verdad? Y en el 2016 el Señor me da el nombre del ministerio. Dios sabe todo, porque Dios ordenó todo. Ya el Señor había puesto en el corazón de mis pastores el que ya era tiempo de ungirme como evangelista. Y yo no sabiendo todavía, yo en el secreto, el Señor, el 25 de abril del 2016, Dios me dice el nombre del ministerio, que es Libertad a los Cautivos. Y ya me había dado el versículo, y recuerdo que me habló en profecía a través de mi pastor en el 2013, y me dijo que era Isaías 61, 1 al 3. Pero el nombre no lo tenía todavía, y en el 2016, el 25 de abril, el Señor me confirma con el nombre del ministerio, para la gloria de Dios. Y en mayo 6 del 2016 fue el momento donde se me ungió como evangelista por dirección de Dios, y le damos la gloria a Dios. Era algo que ya Dios había hablado, y le doy la gloria a Dios, porque luego que me ungen como evangelista para la gloria del Señor, Dios comienza a hablarme y a decirme, voy a comenzar a abrir puertas, voy a comenzar a llevarte y te voy a llevar a lugares que nunca pensaste. Y pastor, gloria a Dios, ha sido algo que yo le doy la gloria a Dios, pastor, porque pastor, yo no he tenido que poner en las redes sociales, invítenme, o he tenido que llamar a pastores de iglesia, o tampoco mis pastores han tenido que decir, mira, para que invite a nuestra evangelista. Le doy la gloria a Dios, porque Dios ha hablado, pastor, y cuando Dios habla, y esto quiero dárselo también de consejo a los ministros que estén escuchando, cuando Dios nos habla, solo tenemos que esperar, someternos a Dios, conquistar primeramente, ¿verdad?, nuestra salvación. Pero si Dios te ha hablado de un ministerio, solo espera. Yo recuerdo que Dios me habló, y estoy viendo las promesas de Dios cumplirse, pastor. Del 2016 para acá he visto, ¿verdad?, como el Señor ha ido ensanchando, porque esto es de Él, ¿verdad? Es algo prestado, le pertenece a Él. Gloria a Dios, qué bendición. Amén. Siga. Compártalos, digamos. La información del nombre. Sí. El ministerio es Libertad a los Cautivos, Isaías 61, 1 al 3, ¿verdad? O sea, vivo, más bien, en Baton Rouge, Luisiana, y pertenezco a la iglesia La Nueva Jerusalén, pastores Francisco Guma y Brenda Liz Parrilla. Y pastores, he visto la mano de Dios. Qué lindo, ¿verdad?, que he visto, ¿verdad?, cómo el Señor ha ido, ¿verdad?, haciendo. Del 2016 para acá he visto cómo Dios ha abierto puertas, ¿verdad? Amén, y le doy la gloria al Señor, porque esto no es para gloriarnos nosotros, como Cristo dijo, gloria de los hombres no recibo. Amén. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para glorificar el nombre de Dios, y para que el nombre de Dios sea exaltado, y para que la palabra de Dios siga llegando hasta los confines de la tierra. Gloria a Dios. Me alegro escuchar ese testimonio acerca de su llamado y el ministerio que el Señor le ha dado. Bendito Dios, no hay cosa más mejor que sentirse seguro que Dios lo ha llamado, que no ha sido el hombre, y eso nos hace pararnos firmes, porque hace rato estaba hablando de eso, de firmeza. Y si vamos a estar firmes, porque estamos seguros, ¿quién nos llamó? Amén. ¿Quién nos llamó? Así que yo creo que esto es una oportunidad para hacerle, ¿verdad?, el llamado a todos aquellos, o digamos, darle la palabra a aquellos que son predicadores, gloria a Dios, aquellos que son pastores, y en algún momento dado se han sentido, no sé, hasta cierto punto acobardados en seguir predicando la sana doctrina, la santidad completa, una palabra directa, bendito Dios, que viene de parte de Dios. Quería hacer un paréntesis, perdone, pastor, rapidito. Lo mismo, el Señor me ha hablado igual que usted. Así como Dios me ha hablado, me ha dicho también que van a venir ataques, que el enemigo, ¿verdad?, no está contento, y pues ahí es donde tenemos que velarnos, ¿verdad?, de no contaminarnos, de no caer en esa levadura, ¿verdad?, porque cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios, siendo llamados por Dios, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados, pastor. Así es. Y va a tratar de alguna manera o de otra callarnos para que no toquemos trompeta, para que no hablemos, ¿verdad? Entonces, no queremos nosotros, obviamente,
agarrar los enemigos, Eso es así. ¿verdad? Hasta del mismo cristianismo, podemos decir. Amén. Pero pues cuando uno se atreve a hablar la palabra de Dios, tal como está escrita, ¿verdad? Exponer el mensaje completo, bendito Amén. Dios, Gloria a Dios. pues no hay de otra más que gente se levante en contra de eso. Pero eso ya sabemos que está escrito también Eso en la es. palabra del Señor. Amén. Eso es De algo una forma que dice. profética, pues Eso los es tiempos así. que estamos viviendo hoy en día de gran apostasía Amén. es cuando más falsedad hay, Así es. más falsedad. Y Amén. pues por eso necesitamos que Dios levante más jóvenes, más jovencitas, más jóvenes varones Amén. también que se levanten con esa autoridad, Amén. con esa responsabilidad, porque no predicamos a lo Amén. loco, Eso. predicamos con responsabilidad, Amén. sabiendo lo que estamos hablando, lo que la palabra del Señor dice y lo que no dice. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque a veces los quieren acusar de que no sabemos lo que estamos hablando, Amén. que quizás somos gente que no ha estudiado. Santo. Mas sin embargo, nosotros sabemos lo que estamos hablando, Bien. sabemos lo que es, bendito Dios, las doctrinas del Señor, Qué lindo en la es. palabra del Señor, amén, y lo que corresponde hablar en estos últimos tiempos, porque como ya estamos en los últimos tiempos, ya no tenemos otra más que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Amén. La otra ocasión, en el programa anterior, estuve hablando acerca de el mensaje de las 7 iglesias. Wow. Y le decía yo a la audiencia, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, porque la palabra del Señor lo dice, Amén. que antes que Cristo venga, el Señor se encarga no solamente de predicarle al perdido, sino que también a la misma iglesia. Y muchos difieren de eso, pastor. Muchos dicen, y aún al escuchar mis prédicas, muchas personas han diferido, ¿verdad? Y han dicho que se supone que se predique a las almas. Entonces, Sí. amén, gloria a Dios. Así es. Pero dentro de la iglesia también hay almas que necesitan salvación porque Amén. ha entrado frialdad y tibieza. Amén. De todo De un todo un poco, poco. de todo un poco. Y puede haber gente caída en la iglesia. eso. Caída en la iglesia. Yo le decía a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear en uno de estos días, le decía que usted puede ser que esté sentado en una banca por 10 años Santo. y no necesariamente convertido, Ay, santo. quizás convencido, Convencido. porque convencido es una cosa y convertido es otra. Aleluya. Porque Gloria a Dios. muchos están convencidos que el Evangelio es la verdad, que Cristo es la verdad, pero sencillamente están ahí y como cuando alguien está convencido no hay cambios. Amén. Sencillamente va, se congrega, pero no se mira el cambio progresivo que debe de haber, porque la Biblia dice que somos como la luz de la aurora. Hay un estancamiento. Hay un estancamiento. Hay un estancamiento. Quizás iniciaron bien, Iniciaron bien. pero en algún momento dado, ¿verdad? Como le decía a las iglesias, a una de las iglesias allá en Apocalipsis, le dice, mira de dónde has caído Santo. y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y vuelve, ¿verdad?, a las primeras obras. Y todo eso, amado hermano, por eso es importante que Dios levante Amén. predicadores, Sí, que se amén. paren firmes, que no tengamos miedo de hablar la Amén. palabra del Señor. Y doy gracias a Dios. Bendito Dios por nuestra hermana Mileisha, que hoy nos Amén. acompaña aquí en Gloria a Houston, Dios. Texas. Bendito Dios. Y estamos en campaña, ¿verdad? Que es una joven y hemos invitado jóvenes de varias iglesias, ¿verdad? Algunos jóvenes que van a estar ahí, bendito Dios, y puedan tener oído para oír, ¿verdad? El mensaje de Dios, aleluya. Pero no solamente los jóvenes están invitados, también sé algunos por ahí que nos escucha que dicen, no, pues es una campaña juvenil, no necesariamente. Amén. Habrán adultos también y todo el mundo está invitado a poder hacerse presente a la iglesia Templo de Adonai para escuchar el mensaje de Dios, para alabar a Dios, para bendecir su nombre Gloria a Dios. y también escuchar la palabra del Señor. Y mañana también sábado, Amén. ¿verdad? Que son 2 días, bendito Amén. Dios. Y si el Señor quiere que esté toda la semana, pues Aleluya. Él dirá, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el Señor es el que nos manda. Pero Amén. digamos, programado, tenemos 2 días de campaña. Amén. Hoy comienza a las 7, Gloria bendito a sea el Dios. nombre del Señor. Y mañana comienza a las 6 de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nos quedan unos pocos minutos, creo, por ahí. Bendito sea el Amén. nombre del Señor. Así que denos unas últimas palabras, hermana Mileisha, Amén. que le quisiera decir a la gente aquí en Houston que nos estará Amén. viendo. Y bueno, a través de las redes sociales, Amén. también a todo el mundo, ¿verdad? Amén, pastor. ¿Qué palabra le quisiera decir, verdad? Ya que tiene esta oportunidad de poder quizás hablarle a los jóvenes que nos están viendo. Bendito sea el Amén. nombre del Señor y a toda persona. Amén, pastor. Pues, ¿verdad? Para la gloria del Señor, como estuvimos con el tema, quisiera concluir con eso en parte.
de que, como dice Efesios 5, el Señor ha comprado una iglesia para presentársela a sí mismo limpia, pura, sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante. Y es algo que Dios llama a la iglesia a una verdadera santidad, que nuestras vestiduras estén limpias, sin mancha, sin arruga. Como dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Verdad? Le insto que sigamos, iglesia, en la verdadera santidad, perseverando con las fuerzas del Espíritu Santo. A aquellos que no tienen a Cristo, les exhortamos que vengan a Cristo, que Cristo les está esperando con los brazos abiertos. Recuerde que Cristo fue quien murió y resucitó por usted, para darle vida en abundancia. O sea, Cristo llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, para que nosotros nos podamos humillar ante Él y recibirlo. Quiero decirle a la juventud que no busque nada fuera de Cristo, porque no lo va a hallar. Fuera de Cristo hay muerte, condenación, vacío, depresión, tristeza, desilusión. Solo Cristo es la solución, y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Cristo le está llamando a una juventud a vivir en una verdadera santidad, una juventud que se guarde para Él, una juventud que renuncie al mundo. Yo recuerdo que cuando yo leí ese versículo de Primera de Juan 2, cuando el Señor estaba tratando conmigo, eso abrió mis ojos y yo dije, no, tiene que haber un cambio, porque la palabra dice que no podemos amar al mundo. Y yo recuerdo que desde ese momento yo tenía en la agenda concursos de modelaje, y yo dije, mami, voy a llamar y voy a cancelar ese concurso, porque si yo le voy a servir a Dios, si yo voy a ser cristiana, tiene que haber un cambio. Y le doy la gloria a Dios, porque cuando hay disposición, el Señor transforma, el Señor cambia, Él limpia, Él restaura. Y le doy gloria a Dios, porque aún así Él no ha terminado conmigo, porque esto es hasta que Cristo venga. Pero les exhorto, iglesia, juventud y aún los amigos que no tienen a Cristo, que Cristo es la solución, que le busquen a tiempo antes que sea tarde, porque ya Cristo viene. Dios les bendiga, y a Dios sea toda la gloria y toda la honra, porque solo la merece. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gloria al Señor, como dijo nuestra hermana. Él siempre se lleva la gloria. Amén. Y nosotros, pues, de mi parte, pues yo les quiero decir a todos los que nos han visto en este programa, que han estado pendientes, les invitamos a que nos sigan viendo y escuchando en este programa. El lema también es un lema que el Señor me dio muy personal, un llamado a volvernos a Dios, comenzando con yo, le digo al Señor, comenzando conmigo. Necesitamos todos regresar a Dios en una santidad completa, en un convivir completo, en una experiencia con Dios, una intimidad con Dios completa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, pues nosotros, es el propósito de este programa. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, queremos no solamente hacer el llamado a aquel que no conoce a Dios, sino también hacer el llamado a aquel que ya está en el camino o ha estado en el camino, que pueda reconciliar. Ahora el llamado es para todo el mundo, incluyendo aquel que se llame pastor, aquel que se llame evangelista, aquel que se llame cristiano, aquel que no importa la posición que tenga, no importa el privilegio que tenga. Bendito Dios, todos estamos siendo llamados en este último tiempo. Bendito Dios, aleluya, porque la Biblia nos enseña que llegará un momento cuando entremos allá al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos tantas cosas. En tu nombre. Y si ellos van a decir en tu nombre, es porque estaban siendo llamados cristianos y hasta ministerios tenían o van a tener. Bendito Dios, cuando se presenta delante de Dios. Pero el Señor, bendito Dios, dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ese de decir Señor, Señor no es cualquier cosa. Está hablando acerca de que son gente que ha aceptado al Señor, le ha servido al Señor e incluso hasta ministerio ha tenido. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es un juego. Esto no es, el Evangelio no es un juego. El Evangelio es una seriedad, porque hay dos destinos: el cielo, la gloria, o el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Y como esos dos destinos están ahí, bendito Dios, aleluya, entonces no podemos nosotros
jugar como cristianos, jugar a la iglesia. Gloria Es necesario que vivamos una vida entregada totalmente al Señor. Ese es el propósito de este programa. Bendito Dios, aleluya, que podamos llegar a las vidas. Bendito Dios, aleluya. Y yo sé que la mayoría que los que están viendo quizás son cristianos, y si usted es cristiano y dice, no, pues yo tengo familia aquí que vive conmigo que no es cristiana, también invítele que siga viendo el canal, siga viendo los programas que hay. No soy el único programa, hay más programas. Bendito Dios, le damos gracias a Dios por este canal que Dios ha levantado. Bendito sea el nombre del Señor, y vamos a seguir orando para que Dios siga dando, bendito Dios, aleluya, una bendición grande a este canal. Bendito sea el nombre del Señor. Así que bendito Dios, damos gracias a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Mi número es 281-701-9808. Si lo quiere llamar, llámenos y estamos a su disposición. Así que Dios les bendiga, ¿verdad? Amén, a todos amén, los que Dios nos han bendiga. escuchado en esta hora. La gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor eterno. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga a todos allá, Dios les ¿verdad? bendiga.